La oración del día. Minutos que nos conectan con el cielo. Y antes de empezar este nuevo día y esta nueva semana, quiero invitarte que meditemos en esta nueva serie. Una serie maravillosa, la cual estaremos aprendiendo acerca del rey David. Un hombre que conquistó muchas cosas, pero se descuidó, se enredó, se tropezó. Y vamos a ver durante estos días cuál fue ese tropiezo. Cosas que Dios nos quiere enseñar a ti y a mí para que no nos tropecemos, no nos enredemos y nos veamos involucrados en cosas, en decisiones y en acciones que no honran a Dios. Antes de orar entonces, quiero invitarte que te dispongas para aprender toda esta serie. Una serie muy especial que la vas a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 11, y hoy estaremos leyendo del 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. ¿No era este David el hombre conforme al corazón de Dios al que tanto hemos admirado? Estamos hablando de aquel que venció al gigante, el dulce cantor de Israel, el que cuidaba las ovejas. Estamos hablando de un hombre que en un momento de su vida decide apartarse de la mano de Dios. Y pudo caer, se tropezó. Y por eso está escrito en la palabra de Dios: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3 del 10 al 12. Pero previo a la caída, si usted recuerda, David venía de una serie de victorias espirituales. Dios le había prometido un reino eterno, militares, victorias en su gobierno, tuvo conquistas, sometió naciones enemigas. Pero como el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia, David descuidó su relación con Dios y cometió 3 grandes errores. El primero: David fue negligente en sus asuntos como rey. Abandonó el servicio a Dios y empezó a servirse a sí mismo. Fue negligente en los asuntos como rey. A veces nosotros vamos descuidando lo que Dios nos ha dado, nuestro papel como esposo, como esposa, como hijo, como siervo de Dios. A veces nos volvemos negligentes, abandonamos el servicio a Dios, abandonamos el llamado que Dios ha hecho sobre nosotros. Podemos estar siendo negligentes en los asuntos familiares. Como esposo, como esposa, descuidar mi papel. Estar más atenta, más atento, más cordial, más servicial, más amable. Demostrar más interés por mi cónyuge. Como hijo puedo estar siendo negligente en mis asuntos como hijo, como hija. Ignoro atenderles, visitarles, honrarles. Como hijo de Dios o como hija de Dios quizás podemos ser negligentes en los asuntos del reino. Poco congregarnos, poco participar de las visiones de Dios. El segundo punto: David fue ocioso. Y es que una mente desocupada es el laboratorio del diablo. A veces somos ociosos.
Nos ponemos a jugar con fuego. A veces nos dedicamos más a las redes y a buscar un versículo bíblico y nos excusamos, haciéndonos creer que somos muy importantes, contestando mensajes, viendo yo muchos WhatsApp, las redes sociales. Y quizás estamos siendo ociosos. Pasamos más tiempo en el celular, en mis propios asuntos, que en la palabra de Dios, que en lo espiritual. Tercero, David dio lugar a su carne y al diablo. Dejó afectar sus sentidos, los ojos, luego sus pensamientos, luego sus palabras y terminó cediendo a su carne. Y es que así uno se va enredando. No solamente estamos hablando de infidelidad o de pecados sexuales, uno se va enredando en tantos asuntos, en tantas cosas que te hacen bajar la mirada de la cruz. Vas dejando afectar tus sentidos, luego comienzas a pensar cosas que no honran a Dios y terminas alejándote de la iglesia, del servicio, de la palabra de Dios, de los tiempos con Dios. Termino cediendo a la carne. Este fue el comienzo de una historia en la que David, si bien se arrepintió y Dios lo perdonó, tuvo que sufrir con creces las consecuencias de sus actos. Y sobre todo ver consumado el fruto de su pecado. Hoy con esta reflexión te invito a que tengamos un tiempo de oración donde le digamos a Dios: Señor, ayúdame a mantener una relación viva e íntima contigo. Quiero que oremos. Dígale allá a Dios: Señor, ayúdame a amar el hacer tu voluntad, el darte el primer lugar, el trabajar, Señor, en los hábitos espirituales, en la disciplina de la fe, para fortalecer mis tiempos de intimidad contigo a través de la oración, el servicio, el ayuno, la vigilia, el congregarme. Sácame de este enredo en el que el enemigo me va metiendo. Quizás he descuidado mi búsqueda, así como David descuidó el tiempo de oración, se puso a mirar otras cosas. Yo al levantarme descuido mi tiempo de oración y lo primero que hago es coger el celular. Como David se puso a mirar en el tejado y vio cosas que le llamó la atención y quizás a veces antes de trabajar lo que yo hago es ver un poco de cosas que me llaman la atención, que me distraen y que me olvido de recibir el alimento que viene de parte de ti, el alimento del cielo a través de la oración. Dígale usted a Dios: no permitas que sea negligente en tus asuntos. No permitas que sea ociosa ni ocioso. Ayúdame, Señor, a trabajar en la disciplina de la fe. Y tercero, dígale a Dios: Señor, David dio lugar a su carne, al enemigo. No permitas que yo dé lugar. Y si me estoy equivocando y si le estoy dando lugar al enemigo para tirarme mi matrimonio, mi vida, mis relaciones, mi futuro, mi vida espiritual, muéstrame, ayúdame y alúmbrame el camino para que salga de la oscuridad. Te lo pido y te lo ruego en este hermoso día. Amén y amén. Recuerda entonces todos los días durante esta semana esta hermosa serie. Los tropiezos, los engaños, las caídas que Dios quiere que evites. Así que te espero mañana. Recuerda compartir este tiempo de oración en tus redes sociales. Es la forma de evangelizar, de llevar un aliento, una palabra de Dios. Y déjanos un like. Bendiciones para todos.